Este 22 de abril, Bloomberg Línea produce su primera suite de negocios, una serie de eventos en donde se entrevistan expertos para entender los retos de las diferentes industrias. Esta primera edición será en el Hotel Presidente Intercontinental en Monterrey y se explorará junto a Dell Technologies cómo aplicar la inteligencia artificial en las estrategias de ciberresiliencia y protección de datos. Conoce más en el link de la descripción. Muy buenos días, lunes 20 de abril, lunes de TEMEC por la visita de Jamieson Greer a México, quien por cierto ya llegó, ya está aquí. Además, ¿qué le espera al peso mexicano si el TEMEC se revisa cada año? Colombia y Ecuador sacan chispas, bueno, sus presidentes. ¿Y qué dice American Airlines sobre la fusión con United? Ya tenemos la respuesta. Además, hoy es el primer día de 15 para votar por la estrategia del día. Les traigo los pasos para hacerlo y una dinámica entre ustedes y yo. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La agenda del equipo económico y diplomático del gobierno mexicano se despeja a inicios de esta semana para atender la visita de Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, quien llegó la noche del domingo al caótico Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y donde fue recibido por el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior Luis Rosendo. Este lunes 20 de abril, Jamieson Greer tiene programada una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y posteriormente volverá a reunirse con Ebrard y con representantes de empresas. Con la visita de Greer, inicia la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá el próximo 1 de julio. En marzo fue cuando ocurrió esa primera ronda de conversaciones y fue en Washington. Esta será una visita de menos de 48 horas y proyecta para ser intensa, con sesiones a nivel técnico para revisar pendientes sector por sector, especialmente que interesan del lado mexicano, como el gran dolor de cabeza que han sido los aranceles al acero y aluminio, los de la industria automotriz, también el sector agropecuario y un poco del Plan México de la presidenta Sheinbaum en torno a la sustitución de importaciones. Los sectores van a tener la oportunidad de plantearle a Greer directamente sus puntos de vista y sus propuestas. Lo hemos comentado en uno que otro episodio. No es que actualmente el TEMEC sea el asunto menos urgente para Estados Unidos, pero claro que ha ayudado el entorno de la guerra en Medio Oriente, lo que ha permitido reducir el ruido público, incluso los humores peligrosos del presidente Donald Trump, y que los involucrados en estas conversaciones puedan, digamos, trabajar en paz camino a esta revisión. Por eso hay expectativa en torno a las conclusiones de esta segunda ronda de conversaciones en Ciudad de México esta semana, en el entendido también de que el sector privado, tanto de la parte estadounidense como de la mexicana, buscan lo mejor para el tratado norteamericano. Incluso senadores de ambos bandos allá en Estados Unidos, como el republicano Steve Daines de Montana y la demócrata Amy Klobuchar de Minnesota, quienes la semana pasada enviaron una carta firmada por ambos a la oficina de Jamieson Greer para expresar su apoyo al TEMEC y resaltar sus beneficios para la agricultura de Estados Unidos. Nadie quiere que se rompan platos y que cada quien se vaya para su casa. Escenario bastante lejano. Es más, dejen ustedes los empresarios en ambos lados de la frontera o los legisladores, los votantes estadounidenses. Hoy están teniendo una mejor imagen sobre México y aquella percepción de que el país envía trabajadores migrantes que compiten de forma desleal con los trabajadores estadounidenses como factor negativo de la relación bilateral, disminuyó a su nivel más bajo en un año. Este es un dato cortesía de una encuesta realizada por la US Mexico Foundation en colaboración con la AmCham, la AMPIP y con Echelon Insights, titulada Actitudes de los votantes estadounidenses hacia la relación entre Estados Unidos y México. Recordemos que en noviembre próximo hay elecciones intermedias en Estados Unidos, con la renovación del Congreso, y esto servirá de termómetro para medir el ánimo con el gobierno de Trump. Digamos que es un año en el que la presión de los votantes hace mucho más efecto y la administración en turno prefiere hacerle caso. Por ejemplo, de esta misma encuesta se desprende que los votantes independientes consideran que México es un mejor vecino. Estamos hablando de un segmento clave en cualquier ciclo electoral, así que tengan la percepción de México como buen vecino
es bueno y además es una mejora notable respecto a lo que pensaban hace 12 meses, cuando Trump lanzó la tormenta contra México por el combate a los cárteles y las drogas mediante la imposición de aranceles. Hace sentido, dado que a un año de distancia ya se pueden sentir los efectos de esa ira trumpista en la economía. Lo que nos lleva a otro descubrimiento importante a partir de esta encuesta. El apoyo a los aranceles va en declive, justamente porque se asocia a los aranceles con un aumento en el costo de vida. En resumen, México hoy está mejor parado, en un escenario mucho más favorable de cara a la revisión. Aunque, por supuesto que no desaparecen las preocupaciones en torno al Estado de Derecho, la inseguridad, las reglas del juego para las empresas, entendiéndose como certeza jurídica, y el cambio en el Poder Judicial, que son los factores que provocan el freno de las inversiones. La semana pasada, en su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Kosak, reveló que le pidió al gobierno de Sheinbaum que México tuviera jueces independientes y preparados, esto con el fin de que la justicia no sea mal utilizada contra los inversionistas. Si México quiere asegurar las inversiones de las que tanto se ha dedicado a hablar desde que inició este año, primero debe generar confianza, empezando por el Poder Judicial. El pulso del peso. ¿Qué le esperaría al peso mexicano en caso de que la revisión del TEMEC llevara a los 3 países de Norteamérica a no acordar una extensión de 16 años? Hagamos un breve repaso para poder ir al punto. Como ustedes bien saben, el 1 de julio de 2026 es una fecha clave para el TEMEC porque será la primera revisión obligatoria de cada 6 años a la que se someterá el acuerdo desde que entró en vigor en 2020. Así lo establecen las cláusulas. ¿Por qué es tan importante esta revisión? Primero porque se va a evaluar qué tal le ha ido a la implementación de lo que México, Estados Unidos y Canadá acordaron, si realmente se está cumpliendo. Segundo, que exista la revisión cada 6 años permite que el tratado no corra el riesgo de ser obsoleto, es decir, puede revisarse para ajustarse acorde a nuevas realidades, por ejemplo, hoy por hoy que hablamos de la inteligencia artificial, los minerales críticos, el desarrollo de semiconductores o temas energéticos ligados al uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la disponibilidad de centros de datos o importación, exportación y desarrollo de infraestructura. Entonces, la revisión permite monitorear y también ajustar acorde al contexto para no quedar con unas reglas poco útiles para lo que exige el mundo y las industrias del futuro. Uno u otro, esto traerá debate porque cada país verá por sus intereses y protección para el porvenir de sus industrias y por supuesto a nivel económico. ¿Cómo se van a entender y cómo van a hacer equipo como región? Entonces, esto abre diferentes caminos. Si todo sale bien y todos se entienden, el camino ideal es que los 3 países acuerden renovar el tratado por 16 años, es decir, hasta 2042. Si esto sucede, la próxima revisión sería en 6 años, en 2032. Para entonces, Trump ya no estaría en el gobierno y quizá la expectativa alrededor de esa próxima revisión no sea tan caótica como lo ha sido esta y con el miedo andando en burro desde hace 2 años. Camino menos ideal. Si uno de los 3 países decide no renovar el TEMEC por 16 años, el tratado no se acaba en ese momento. Aquí sí todos hagamos 100 planas. El TEMEC no se termina de inmediato. Lo que pasaría es que si no hay acuerdo para renovarlo, entonces el tratado seguirá su tiempo de vida natural. Si entró en vigor en 2020, su vigencia de 16 años comenzó a correr desde entonces, haciendo que 2036 sea su fecha de término original. Y ustedes dirán, pero es 2026, ¿qué va a pasar de aquí a 10 años que se supone que terminaba el tratado si ya un país decidió no renovarlo? Pues de aquí a que sea 2036, cada año, por los siguientes 10 años, habría una revisión anual. Exacto, pesadilla. Pesadilla porque la incertidumbre no se iría y esto sería cuento de nunca acabar por 10 años. Y aquí es donde entra el peso mexicano. Desde la torre de BBVA en México apuntan a que un escenario donde el TEMEC se tenga que estar revisando cada año
probablemente frenaría el repunte que la moneda ha visto frente al dólar. Según los estrategas del banco, consultados por Bloomberg News la semana pasada, las revisiones anuales del TEMEC podrían presionar al peso a entre 18 y 18.50 pesos por dólar, alrededor de 7% menos que los niveles actuales. Ustedes dirán, bueno, tampoco se iría a 20. No, porque influyen la política monetaria y el carry trade, que es cuando se compra un activo a menor tasa para invertir en otro de mayor rendimiento. Por ponerles un ejemplo, esto pasó mucho en los últimos años con el yen japonés y el peso mexicano. Es decir, se pedía prestado en yenes con bajo interés para invertir en pesos mexicanos con alto interés. La ganancia está en el diferencial de tasas, pero lo riesgoso está en que si el yen se aprecia frente al peso, adiós a las ganancias. Vota por la estrategia del día. Que todo México se llene de audífonos verdes porque escuchan y votan por la estrategia del día. Estamos nominados a los Podcast Awards de Spotify, una premiación que se va a realizar por segundo año consecutivo en México el próximo 13 de mayo para premiar a lo mejor del podcast en el país. Lo que nos llena de gran orgullo es descubrir que de entre los 55 podcasts nominados en distintas categorías, la estrategia del día es el único de corte periodístico que logra colarse como contendiente en una competencia liderada en su mayoría por programas dedicados a la comedia, el cotorreo, el terror, el crimen o de corte psicológico, todos con el común denominador de entretener, de hacer reír y hacer pasar un buen rato. En ese sentido, podría decir que la estrategia del día lo tiene todo, porque mientras analizamos los negocios y al poder político y económico, lo mismo nos puede dar risa, miedo o darnos un cortocircuito. Con información de primera mano, fuentes de primer nivel, verificación de datos y rigor en nuestras entrevistas y reportajes, hemos logrado condensar para un público muy amplio lo que ustedes necesitan saber para elaborar sus estrategias del día cada mañana. Desde ya, a título personal y a nombre del equipo, agradezco a ustedes su preferencia para mantenernos en el primer lugar del ranking de noticias por casi 4 años consecutivos y doblemente emocionados porque Spotify nos integra a la categoría de Business and Tech, donde la estrategia del día compite por ser el mejor podcast en esta categoría. Ahora sí, como campanazo de Wall Street, ¿cómo votar por la estrategia del día? Inicia la jornada de votación. En su aplicación de Spotify deben escribir en el buscador Spotify Podcast Awards. Les van a aparecer unas listas de reproducción según la categoría. Deben entrar a la que dice Business and Tech. Busquen a la estrategia del día y seleccionen el recuadro para votar. Tienen 3 votos diarios si están suscritos a la plataforma y solo 1 si su cuenta es gratis. Una vez que votaron, ahora sí que como la selfie con el dedito democrático, pueden presumir en sus redes que votaron e invitar a más personas a hacerlo. No se olviden de taguearme en X, @JimenaTolama, o en Instagram, @la estrategia del día, o en mi cuenta, @JimenaBusiness. Recuerden, Spotify Podcast Awards, categoría Business and Tech, la estrategia del día, votar, votar, votar. Tenemos la oportunidad de hacerlo todos los días a partir de este 20 de abril y hasta el 4 de mayo. Y una petición más. ¿Por qué no hacemos campaña juntos? Los invito a que me envíen un audio vía mensaje directo en mi cuenta de Instagram, @JimenaBusiness, contándome qué es para ustedes la estrategia del día. Ustedes mejor que nadie son los voceros de este podcast y los ideales para llamar al voto. Vamos a recopilar sus voces y las vamos a publicar aquí en este podcast, en una sección especial durante nuestro periodo de campaña. Así que espero sus audios, me encantaría escucharlos, sus anécdotas, cómo les ayuda el podcast, cómo los acompaña en la regadera, en el coche, en el gimnasio, lo que ustedes quieran compartirme. Personalmente los estaré escuchando y les estaré respondiendo. América Latina. Colombia y Ecuador sacan chispas. El presidente Gustavo Petro anunció el domingo 19 de abril que va a presentar una demanda penal por calumnia contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Esto tras vincularlo con el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que es el líder en Ecuador de la banda conocida como Los Choneros. Noboa ha señalado que en 2025 Petro visitó la ciudad ecuatoriana llamada Manta para reunirse con personas cercanas a este criminal.
Pero esto es lo último en una serie de confrontaciones que ambos han tenido por la falta de cooperación en la lucha contra la expansión del crimen en la zona de la frontera, específicamente ahí. Las tensiones incluso escalaron al plano comercial con la imposición por parte de Ecuador de un arancel a las importaciones colombianas del 100%. Esto fue el 10 de abril. Noboa dijo que Colombia era su peor socio a nivel mundial. Y en respuesta, Colombia hizo lo propio y en la misma magnitud, pero luego Petro descartó aplicar ese arancel de 100% y mantuvo en 0% las tasas para bienes necesarios para su país. El último sorbo. ¿Quién creen que dijo que no? American Airlines. Ya ven que el CEO de United supuestamente anda coqueteando con la idea de fusionarse con esta aerolínea. Bueno, pues American Airlines declaró que no está involucrada ni interesada en una alianza con United. Así lo informó la propia compañía en un comunicado que emitió el viernes por la noche respecto a que dicha fusión sería un mal negocio. Votar, votar, votar. Que inicie esta jornada de votación, esta campaña tan divertida que nos vamos a aventar ustedes y yo. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter, @LaEstrategiaMX. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Recuérdenlo, el chiste es divertirnos. ¡Feliz lunes! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.